Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tercer módulo del curso Actualízate en Producción Porcina. Eh, y es uno de los módulos, creo que estaba bastante esperado por el tema, que es justamente el manejo de la gestación y lactación, ¿no? Que es un tema que siempre es importante, interesante para todos los productores. Eh, Solamente comentar que nos han estado preguntando si al final vamos a poder dar algún certificado virtual y es algo que sí vamos a poder hacer. Así es que no se vayan a preocupar por eso porque nos lo han preguntado bastante. Y nada, damos inicio al módulo y la bienvenida al ingeniero Augusto Torero que está esta tarde nuevamente con nosotros. Hola Marcela, buenas tardes. Gracias por la Muy invitación y buenas tardes. gracias por la convocatoria. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor? Claro que sí. Ahí está listo. ¿Ahora sí? Sí, ahora Perfecto. sí. Ok, buenas tardes a todos. Disculpen las dificultades técnicas. Hoy día vamos a enfocarnos en el manejo integral de gestación y maternidad. Como dice Marcela, es un paso siguiente dentro de las presentaciones que hemos estado teniendo casi ya, este sería la tercera, estamos en el tercer mes. Y me imagino que todos tienen muchas preguntas. Voy a hacer, ya cuando hacemos estas presentaciones ya no hablamos de cuidados individuales, sino hablamos de puntos de vista novedosos, temas que están hoy en discusión, actualidad, ¿no? Para que nos permitan obtener mayores y mejores resultados en nuestra producción. Entonces, la agenda de hoy. Primero empezamos conversando un poco de las metas a lograr en granja, el manejo de chanchillas, porque la gestación y la maternidad están definitivamente influidos por cómo manejamos a nuestras chanchillas y realmente es casi un 30% de la charla orientado al manejo de la chanchilla, el levante, dependiendo de dónde venga, si es comprada o propia. Hablemos de gestación y la importancia de la nutrición actual en esta gestación, donde hoy día las cerdas enfrentan un tremendo reto movilizando masas musculares para darnos lechones de buen peso y glándula mamaria capaz de lactar ya no 12. Hoy día hablamos de 16 lechones al parto en muchos casos. Yo veo ya 3 granjas donde 14 nacidos totales es un sostenido de los últimos 6 meses. La genética ha dado un salto tremendo, lo estamos viendo, en algunos casos gozando y en otros sufriendo porque es bastante delicado atender 13 o 14 lechones, ¿no? Cuando no hemos hecho una adecuada selección de la hembra previamente. El manejo de maternidad también, hoy día hay muchos enfoques. Yo hoy día soy de los que menos toca los lechones y eso genera buenos resultados, lo vamos a comentar al final. Y conclusiones rápidas sobre los puntos que vamos a tocar. El manejo integral de gestación y reproducción es más que una simple frase, ¿no? Yo siempre cuento como anécdota que cuando tenía campeonatos de fulbito dentro de la granja, el equipo de maternidad y de gestación eran los que más golpes repartían entre ellos, porque siempre estaba de por medio la queja de me dio la marrana flaca, la trajo para que se muriera acá y cosas por el estilo. El criterio es otro, señores, es un manejo integral. La hembra es la misma y estas dos etapas, dos galpones totalmente distintos, pero tienen tremenda importancia sobre los resultados totales de la granja. Estamos trabajando sobre el animal principal de la granja, no estamos hablando del lechón nacido, el destetado ni el engorde. Estamos hablando de la máquina, la marrana, la que nos da los lechones que esperamos en mayor o menor cantidad y en mejor o peor calidad. El manejo inteligente de estas cerdas nos va a ayudar a iniciar un proceso productivo en forma muy adecuada. ¿Qué metas queremos lograr en nuestras granjas el día de hoy? Una tasa de parto superior al 92%. Es bastante real ese dato, lo veo en varios lugares. Partos por hembra al año 2.4. Yo diría que hay granjas en el Perú en este momento hasta con 2.43 y algunas muy eficientes con 2.50.
un intervalo de estetia monta que es clave en nuestros días, 5 días o menos de 5 días. Ahí radica en gran parte un índice de eficiencia y además el intervalo de estetia monta corto es un indicativo de buen trabajo en la gestación maternidad, no solo en la maternidad, en la gestación maternidad. Es una hembra que está adecuadamente nutrida y disponible para un nuevo servicio y obviamente con una ovulación potente 5 días o menos de 5 días después de haber sido destetada, con lo cual los días no productivos caen y la eficiencia de nuestro plantel aumenta. Podremos hablar de más lechones por hembra al año. Los destetados hembra año en este momento 34. Yo ahí sí estamos arañando un poco. Veo destetes de 12,80, algunos de 13. En 2.4 son 13 más 13, 26. Y el punto 4 del 13 son 5 y 20 más. Son 31,2, ¿no? Pero ya hay planteles, hay genética para 34. Y los destetados en vida útil, 66, ¿no? Algunos dirían, ¿por qué no da 68 o por qué no da 70? Porque obviamente estas cerdas de altísima productividad se desgastan más rápido también. Si logramos esa exigencia que ustedes ven ahí, es muy probable que estemos enviando la cerda al descarte un poco antes de los 6 o 7 partos de los que habitualmente hablábamos. El primer enfoque es manejo de chanchillas, ¿no? Dos opciones de chanchillas: la producción propia para los que tienen abuelas o hacen algún tipo de cruzamiento para generar hembras en granja, y la compra, ¿no? En ambos casos hay que considerar por encima de todo el estatus sanitario de la granja. ¿Por qué lo digo? Si ustedes tienen una granja sana, libre de micoplasma, de las que solamente vacunan lo endémico en el Perú, que son cólera, erisipela, parvo y leptospira, por ahí algunos coli y adicionalmente circovirus, no pueden comprar animales de una fuente genética o de un proveedor que no tenga el mismo o superior estatus al de ustedes. Y si van a producirla internamente, pueden ser abastecidos de semen de macho abuelo o pueden comprar de algunos proveedores que todavía existen en el Perú, proveedores de líneas puras. Siempre debe primar el estatus sanitario. Primero, antes de comprar, averiguar, y si la otra granja lo permite, muestrear. No necesitan entrar a la granja, solo asegurarse de que vaya un técnico capacitado, muestre los animales y diga si de donde te van a vender hay un estatus sanitario adecuado, compatible con tu granja o de mejor nivel que tu granja. Eso es básico. Pueden comprar la mejor genética y no el estatus sanitario y se van a comprar un problema. Si la producción es propia, nuevamente hay que asegurar el material genético mejorado. Se lo dije, si tienen un proveedor, una casa genética del país, hay que pedirles animales de buen índice. Y si están comprando digamos, en universidades o en algunos granjeros que tienen o han tenido la capacidad de mantener líneas puras, hay que pedir alguna noción de resultados para saber si estamos realmente comprando animales mejores de los que ya tenemos. Si van a producir dentro de granja, yo sugiero seleccionar los animales alrededor de los 100 días de edad. ¿Por qué tan tempranamente? Porque así vamos descartando, básicamente es una selección por descarte, vamos a ir botando todo lo que tiene malos aplomos, ya saben, las patas en X o en O no sirven, los animales que tienen daños en las uñas, uñas muy largas, una interna larga, una externa corta o viceversa, son animales que probablemente a los 100 días no muestren defecto al caminar, pero que cuando pesen 140 kilos, sean preñadas y lleguen a la primera gestación a la primera aparición, perdón, con 190 kilos, no se van a poder mover y vamos a tener un vientre tirado en el piso que nos va a costar mucho hacer parir, vamos a perder embriones y finalmente vamos a perder la hembra. A los 150 días de edad, cuando nos toca ya el inicio de vacunación contra el cólera, recomiendo hacer un segundo chequeo y descartar animales que muestren algún defecto que no lo mostraban a los 100 días. Revisar minuciosamente patas, pezones, vulva, pezones mínimo 14. Si están pensando, como yo, en tener 13, 14 o 15 nacidos, mínimo 14 pezones hábiles. Si tienen más, mejor, ¿no? Y ya saben, los
si los dos pares delanteros tienen alguno ciego, ese animal va a ver comprometida en gran volumen su producción lechera. Entonces, que no haya pezones ciegos adelante, ¿no? Puede ser atrás, por ahí un supernumerario, pero si dentro de esos ciegos hay 14 buenos, contando los delanteros, el animal podría ser seleccionado. En cuanto a la vulva, básicamente tamaño. Hay vulvas, no podemos decir infantiles porque no hemos abierto al animal, pero sí vemos animales con vulvas muy pequeñas o mal formadas, ¿no? Inclinadas hacia abajo o más bien como que apuntando hacia arriba. Si bien con la inseminación ese problema anatómico ya no es una limitante, cuando era monta natural sí lo era, sí se puede generar cierto nivel de reflujo por la forma de la vulva y la vagina y podríamos sospechar de algún defecto interno del animal que nos lo está indicando el defecto externo. Entonces, mejor, si va a seleccionar propias, seleccionarlas como si las fuera a vender, o sea, animales de primer nivel, y dejar pasar animales sobre los que tuvieran alguna duda. Cuando me refiero a conformación animal, me refiero a animales que no tengan problemas de columna. La lordosis es muy común, estos animales son muy largos, sobre todo las líneas blancas, y un animal con lordosis va a presentar exactamente el mismo problema que una hembra con problemas de patas. Cuando es pequeña no lo sufre, cuando está gestando va a ver limitada su movilidad y esa limitación va a traer mortinatos, porque la hembra se para golpeándose, ¿no? O sea, no se para de forma adecuada y muy probablemente nos va a complicar una gestación hacia el final. Cuando seleccionen animales en granja, y les hablo de los 100 días de edad, desde ese momento el animal tiene que comer diferente. Yo he visitado muchas granjas donde pregunto, ¿y a qué edad selecciona la chanchilla? 100 días, ingeniero, perfecto. ¿Y qué le das de comer? Crecimiento uno, crecimiento 2, engorde uno, engorde 2. Y no se han puesto a pensar que queremos un desarrollo diferente. Queremos un animal que tenga un desarrollo óseo distinto, vamos a tener unas fórmulas con niveles de minerales más altos de lo habitual. Queremos un animal que tenga desarrollo de intestinos, desarrollo de aparato reproductor y que no se engrase tanto como podría pasar con un cerdo de engorde, ¿no? Entonces, el perfil nutricional, sea el de alguna casa genética local o incluso el recomendado por NRC, eh, que es la casa, digamos, técnica más importante en Estados Unidos, el National Research Council, si nos guiamos por ese tipo de requerimientos, van a encontrar que hay hasta 3 o 4 dietas entre los 100 días y la edad de servicio. Entonces, si queremos crear una chanchilla, no hay que darle alimento de engorde. Por último, alojamiento adecuado. En parte por eso también hablo de una selección a 100 días y una segunda selección a 150 porque hay que darles espacio suficiente a los animales. Si los criamos como cerdos de engorde, no van a crecer bien. Una chanchilla, en el momento de selección, pues podemos estar hablando de 1,5 metros de espacio para que el animal pueda moverse, caminar, no tener problemas, no haber golpes. 5 centímetros de espacio de comedero por cada hembra alojada. No significa que el corral tenga una boca de 5 centímetros, pero si hay 20 cerdos, tiene que haber por lo menos 1 metro de comedero lineal para que los animales puedan acercarse a comer. Y además, por ahí leí una recomendación, no criarlas, no criar las hembras en piso plástico. Mientras están en recría, muy probablemente sí, ahí no hay problema, un piso con un perfil térmico adecuado, pero cuando ya pasan a engorde, o perdón, a los corrales de crecimiento, no de engorde, sería mejor alojarlas en piso de cemento con slat de cemento. ¿Por qué? Porque si no el animal se acostumbra a pisos muy blandos y puede tener después rechazo al caminar o se daña las patas porque nunca estuvo acostumbrada a caminar en cemento. Si en vez de producir localmente compramos, de nuevo, hay que asegurar el material genético mejorado. Las casas genéticas de hoy le ofrecen el índice del animal que le venden y ustedes pueden calcular con apoyo de ellos el índice que tienen en granja y obviamente comprar animales mejorados. Eh, Como la gran mayoría de granjas en el Perú tienen PIRS, el 70%, y aun si no lo tuvieran, siempre es necesario hacer una cuarentena previa al ingreso de estos animales a granja. ¿Por qué?
porque tendríamos que embolsarlas al vacío para que lleguen desde el lugar de origen hasta el nuestro, hasta nuestra granja, sin contaminarse. Y eso no es posible. Basta que se les pare un camión al lado en el restaurante donde paró el chofer o en el peaje, se cruzan con un camión cargado de cerdos de engorde que puede tener alguna carga viral en ese momento y podríamos tener problemas. Obviamente no es tan sencillo el contagio, pero siempre es bueno aislar estos cerdos que uno compró 20 días, 30 días, considerar que la edad a la que compramos debe pasar por esta cuarentena para que el animal llegue a nuestros corrales de donde les toque vacunar con 150 días más o menos. Entonces, si pensamos hacer 21 días de aislamiento, deberíamos comprarlos con 125, 130, para que podamos decir, ok, están sanas, yo las muestreo habitualmente, ni bien bajan del camión y 20 días después, para estar seguro de que no hubo contaminación en el camino, y después le doy el pase a la granja. Cuando compran, hay que revisar peso, patas, pezones y vulva. Aquí el peso es un detalle clave, porque obviamente buscamos los animales de mejor crecimiento. Y si tuviéramos algo que reclamar, tiene que ser al llegar, ¿no? O sea, llegó con muy poco peso versus las hermanas, o llegó con peso debajo de tabla de acuerdo a la misma recomendación del proveedor. Son solamente precauciones. Hay que prever el programa de vacunación, esto ya lo acabo de mencionar cuando programamos la cuarentena. Igualmente, alimento ad libitum y en base a las recomendaciones del proveedor. Si las recibimos de 120 días, no les vamos a dar engorde, ¿no? Hay que pensar en eso, hay que darles un alimento de chanchilla de 120 días de edad. Y nuevamente las recomendaciones de alojamiento, el tipo de pisos, la densidad, la oferta de agua, etcétera, todo eso influye en el animal que es el futuro de la granja. La inducción de celos, en este caso son hembras en jaula las que están en la foto, pero normalmente la chanchilla está alojada en corral, ¿no? Y nosotros iniciamos la inducción de celos entre la 24ª semana y la 26ª, ¿no? Esto se convierte en una rutina, ojo con lo que dice la lámina, siempre a la misma hora del día, todos los días. Si la persona indicada para hacer ese trabajo lo hace a las 7 de la mañana, todos los días tiene que hacerlo a las 7 de la mañana. Y todos los días de la semana. Entiendo que puede ser hasta incluso de lunes a domingo. Tienen que garantizar que haya contacto directo con el macho celador, ¿no? Contacto de hocico, ¿no? Si fuera un corral, el macho tendría que estar 15 minutos en el corral de 20 hembras. Más o menos es la proporción. Y un macho adulto podría trabajar unas 100 hembras en una mañana, ¿no? Digamos que 15 minutos con un grupo, puede descansar unos minutos, sale con otro grupo y así, ¿no? No más de una hora de trabajo al día. Y obviamente llevar un registro adecuado de lo que estamos haciendo. Pasar el macho no es simplemente pasar el macho, hay que ver que el macho cabecee, mordisquee, se plante en el corral, no que las hembras lo hagan correr a él, tiene que ser un macho con algo de experiencia. Ojo que estos machos se renuevan una vez al año, que es para poder mantener animales con buen alivio, jóvenes, ágiles. Y tenemos que tomar nota de lo que vemos, las hembras que se plantan, las hembras que se montan la una a la otra, las hembras que son ariscas, las que rehuyen al macho, para rápidamente identificar los celos, uno, dos, las hembras que no ciclan y también los temperamentos, ¿no? Porque habrá algunos animales, algunas hembras que podrían incluso ir a golpear al macho, o sea, hay que tratar de manejarlas de manera diferente, porque si no, no nos van a dejar trabajar. Todas estas recomendaciones están orientadas a obtener una primeriza de calidad. ¿Qué significa esto? Que en digamos, un corral de chanchillas, 20 hembras, una primeriza de calidad es aquella que está dentro del 70% del grupo que presentó celo entre las 4 primeras semanas de que se inició la exposición al macho celador. Yo digo esto en esta forma elegante. La otra forma es, si la hembra tiene 180 días y no entra en celo, descártala, ¿no? Entonces, si en el primer mes de trabajo la hembra responde y muestra un celo por lo menos, es un animal que vale la pena quedárnoslo. Si la empezamos a trabajar a las 24 semanas, que son 154 días, y hasta la 28 no hubo celo, ¿no? 154 más 28 son 182, 180 días, no hubo celo, descártenla. Es muy probable que sea una hembra con celo tardío
una hembra inmadura y que en el futuro nos dé un parto sí, un parto no, un parto sí, un parto no. Entonces, buscando el futuro, el mejor futuro posible para la granja, si el animal no entra en celo y estamos seguros de que hemos hecho bien el trabajo, entonces yo descartaría esa hembra que no presenta celo en forma temprana. Una primeriza de calidad nos debería dar un nivel de parición de hasta 93%, 93 hembras que paran de cada 100, y el 90% de las primerizas que paran deben volver a celo en un periodo regular menor a 6 días. Cuando mostramos las tasas, o perdón, las metas, hablé de menos de 5. Como la primeriza suele perder un poco más de condición, hablo de un día más de recuperación, menos de 6 días. Si la hembra se pasa 7, 8, 9 días, ya no es una primeriza de calidad, o no la hicimos una primeriza de calidad. Por algún motivo le faltó peso, le faltó condición, o no manejamos bien su lactancia, la dejamos mermar demasiado y perdimos la calidad del animal. Esperamos que nos den 15 nacidos totales y por lo menos 13 destetados, ¿no? Y que podamos retener al primer parto el 95% de los animales que empleamos. Si servimos 100 chanchillas en distintas etapas del año, esperamos que por lo menos 95 de ellas lleguen al segundo parto. Si no, el costo se eleva. Solo para recordarlo, el futuro reproductivo de la granja depende de cómo alimentamos y manejamos a las cerdas de reemplazo. No hay que perderlo de vista. Ya estamos en la segunda etapa, manejo de gestación. Vamos a tocar tres puntos principales que son la inseminación, la alimentación y la condición corporal. Las inseminaciones obedecen o se deben a una cuota de servicios programada y sincronizada de acuerdo a las instalaciones de la granja y al número de madres que tenemos, al número de días de lactancia, etcétera. Hay toda una manera de calcularlo y debemos ser muy fieles a esta cuota. Podemos aceptar hasta un 5% de variación. Normalmente, si tenemos 100 hembras, esperamos 20 partos al mes, con un 90% de fertilidad. Tenemos que hacer 22 servicios, podríamos hacer 23 y estamos todavía dentro de la curva, 5% de 22, y podríamos hacer 21 como un número muy bajo. Como ven, la ventana es muy, muy pequeña y les hablo solo de 100 marranas. Si me dijeran, no, yo tengo 1000, ok, necesitas 220 servicios al mes más el 5% son 230 y tantos, 231, 232, no 240 y tampoco 210. El 5% de variación, antes decíamos 10%, pero hoy los valores de fertilidad han mejorado tanto y el costo es tan crítico que no podemos darnos el lujo de tener 5% de hembras no preñadas comiendo y no produciendo. Entonces tenemos que trabajar mejor y acotar los niveles de variación. No olvidar que la cuota de servicios o la cuota de montas está formada por cuatro tipos de hembras. Las primerizas, las destetadas de la semana o de la banda, dependiendo cuál sea el manejo que usen. Las hembras descansando, que son hembras que por pérdida de condición decidimos dejarles pasar un celo, que descansan 21 días y luego regresan al circuito productivo. Y las repetidoras limpias, ¿no? Por ahí todas las semanas hay 2 o 3 repetidoras. Mientras estén limpias y sea la primera vez que repiten, son aptas para ser servidas nuevamente. Fíjense los cuatro tipos de hembras. El único tipo de hembra que nosotros podemos manejar en estas cuatro que he mencionado son las primerizas, porque las destetadas podrían no tener la condición corporal adecuada y decidimos no servir. O sea, destetamos 80 y no llegan 80 a servicio. Las descansando no necesariamente recuperan o no necesariamente eh, volvemos a ponerlas en el ciclo, porque por ahí, oye, ¿sabes qué? También tiene un problema de cojera, en fin, no están todas disponibles o no todas retornan al celo tampoco. Y por último, las repetidoras limpias son un albur. Nosotros sabemos que nuestra fertilidad es 97% y servimos como para 100 partos por semana. Suponemos que hay 3 o 4 repetidoras limpias cada semana, pero si alguna semana no ocurre, o si en vez de repetidoras se muere la marrana, el número de hembras no nos va a alcanzar. El único número que podemos manejar es la cantidad de primerizas que le ofrecemos a la cuota de montas. De ahí la importancia de levantarlas adecuadamente en cantidad suficiente y de repente ligeramente por encima de lo necesario para poder cubrir nuestra cuota. Hablando
específicamente inseminación, cada vez es más común en el Perú ver post-cervical, la mayoría usamos tradicional, pero cada vez vemos más empresas usando la inseminación post-cervical. Para la inseminación tradicional, el macho tiene que estar presente durante el procedimiento. Normalmente la gente lo que hace es lo encajona entre 5 o 6 jaulas y insemina esas 5 o 6 hembras que están delante de él. Hay que permitir que el macho dé la vuelta o siquee a las hembras, o por lo menos pase el hocico por la baranda. En realidad, si no hay mucho cuidado, lo que hace el macho es robarles el alimento del comedero. Pero es importante considerar que la hembra para este tipo de inseminación necesita el estímulo del macho, ¿no? Tenemos unos 15 o 20 minutos para trabajar sobre ella con el macho delante. ¿Podríamos hacer muchas inseminaciones a la vez? Sí, poniendo un macho cada 5 o 6 hembras con una baranda adecuada, tomando los cuidados del caso, porque si estos animales son de por sí territoriales y van a querer pelearse, lo cual generaría definitivamente problemas. El proceso de inseminación con la inseminación tradicional cervical toma de 3 a 5 minutos, en algunos casos 7. Algunas recomendaciones como no exprimir la botella o el sachet para evitar el reflujo. Porque cuando hay reflujo podemos pensar que no pasó nada de la dosis, no insertamos bien el catéter o simplemente perdimos la mitad del producto, ¿no? Y no estamos seguros de la preñez del animal, lo que genera dos respuestas. No estamos seguros de que preñó y usamos una dosis más, con lo cual elevamos costo, o también la ponemos por ahí, le echamos la culpa al animal cuando repite celo y en realidad puede ser culpa del operario. El otro sistema que cada vez es más popular es la inseminación postcervical. Algunos le dicen postcervical intrauterina profunda, dependiendo del tipo de catéter que usen, ¿no? Aquí uno pasa temprano, detecta celo y regresa un par de horas después listo para inseminar con el catéter especial que tiene una cánula interna. El macho puede o no estar presente, porque en este momento ya no nos interesa tanto esos estímulos positivos o esa contracción positiva hacia adentro, porque nosotros vamos a depositar la dosis de semen pasando la cervix, en donde está el cuello uterino, donde se reparte hacia ambos ovarios, ¿no? En donde nacen los cuernos. El proceso es más rápido, 2 o 3 minutos como máximo por animal. Si les toma 10 minutos y si hay reflujo, aunque la lámina dice que no lo hay, significa que la cánula no pasó. Entonces hay que dejar descansar al animal y volver a intentarlo. En ambas situaciones, en ambos tipos de proceso, hoy día se observa mucho la inseminación una sola vez al día. Si hacen un buen trabajo, una buena detección de celo, los animales están en buena condición y la necesidad de una segunda dosis en la tarde puede obviarse. Esto también está relacionado con que las granjas cada vez son más grandes. Como las granjas cada vez son más grandes, cada vez necesitamos o más mano de obra o más gente especializada haciendo los trabajos delicados. Y por ello empiezan a darse recomendaciones de este tipo. Los resultados no deberían de verse afectados. 2 inseminaciones, las dos en la mañana, concentran el trabajo de colección del macho, procesamiento de las dosis el día previo y el uso al día siguiente, si es que la granja produce su propia dosis de semen. Y si la compra, también facilita un poco el tema, voy a recibir la mitad de las dosis hoy, la otra mitad mañana, y nos libramos del almacenaje de un día para otro, que suele generar problemas porque la gran mayoría de nosotros no tiene energía eléctrica en las granjas. Ahora vamos a la parte de la alimentación. La alimentación está basada en los requerimientos de cada línea genética. La frecuencia de alimentación puede ser 1 o 2 veces al día. Yo siempre recomendaba solo una vez, pero empecé a observar que en algunos lugares podíamos dar dietas más fibrosas, menos concentradas, que ayudaban a generar una importante sensación de saciedad en el animal. No se olviden, estas hembras comen 2 kilitos al día, se mueren de hambre, el estrés es fuerte.
Y al dividir este volumen de alimento, obviamente al hacer la dieta menos concentrada, poner un poco más de afrecho, si bien afrecho no hay hoy día, pero hay por ahí algunas opciones diferentes para conseguir fibras de calidad. Entonces le damos la mitad de la dosis en la mañana o de repente el 80% de la dosis en la mañana y en la tarde una pasada con fibra, con un alimento, con alguito de maíz, ¿no? Siempre considerando los parámetros nutricionales. Y le damos al animal una sensación de saciedad diferente, ¿no? El animal está más tranquilo, eh, eso se puede reflejar en mejores partos, menos peso, menos, o sea, menos hembras subidas de peso y sobre todo menor liberación de cortisol, que es las hormonas del estrés, ¿no? En esta etapa de gestación podemos reconocer hasta tres etapas. No damos de comer simplemente porque la hembra tiene que comer. Tenemos que manejar la alimentación en estas tres etapas. Primero el celo, que cada día se torna más crítico el manejo en esta etapa. Segundo, el post-servicio, que es donde uno regula condición y que hoy día incluso hablamos de dos etapas. Y después la etapa preparto, donde la mayoría de nosotros hacía antes, o sea, le dábamos un extra a la cerda para que el lechón crezca, decíamos, pero estábamos equivocados. Hoy día tenemos que pensar en cómo adaptar a la hembra para que llegue a maternidad sin problemas. La alimentación de celo son escasamente de 4 a 6 días, donde la hembra podría comerse entre 16 y 25 kilos de alimento como mucho. Ya lo he visto, de hecho en algún momento lo comenté, en algunos países venden alimento exclusivo para la cerda destetada y venden una bolsa por hembra. Una idea muy interesante. Se busca que la hembra coma todo lo que pueda y que coma un alimento que le brinde muchísima energía disponible. Esto es carbohidratos de alta disponibilidad y sabor, porque la hembra está con una curva hormonal que le quite el apetito, ¿no? Aquí estamos hablando de dar azúcar, melaza, chocolate rallado, si tienen la posibilidad, animarla a comer y que se cargue de energía, porque lo que queremos es que tenga una ovulación potente. Obviamente, esto implica vitaminas adecuadas, minerales adecuados y algo de proteína funcional para ayudarla a recuperar el tejido uterino, ¿no? Obviamente debería haber también algo de proteína funcional en la dieta de la lactancia y ayudar a formar estas hormonas que necesitamos para que la cerda entre en celo adecuadamente y además libere la cantidad de óvulos que esperamos, ¿no? Antes decíamos libera 20, se fecundan 18, se implantan 16 y pare 14. Hoy día podemos hablar de 23 o 24 óvulos liberados para lograr 16 nacidos vivos. Los números son grandes y el requerimiento de alimentación o de nutrición precisa para estas etapas también es grande. Una segunda etapa es la alimentación post-servicio, que normalmente la manejamos en función a la condición corporal. Por ahí vamos a ver las imágenes de condición corporal que las hemos visto todos muchas veces. Pero el criterio no solamente es ver si la hembra está flaca o está gorda, debemos buscar que el 85% de las cerdas al mes de gestación lleguen en condición adecuada y que el 90% o más lleguen en condición adecuada al parto. ¿Ok? No se trata simplemente de pasar cada semana, decir gorda, gorda, flaca, flaca, poner la cinta y mover el dosificador o hablar con la persona que raciona y darle menos, darle más. No, tenemos que fijar el parámetro de que el 85% de las cerdas lleguen en condición adecuada al mes de gestación y que ese número se incremente para que se convierta en un 90% al momento del parto. Dicho de otra manera, la maternidad no aguanta más de 10% de hembras ni muy gordas ni muy flacas. Perdón, o muy gordas o muy flacas. El 90% tiene que venir en buena condición para que hagan ellos un buen trabajo. Un dato matemático, se espera que la hembra coma 680 a 770 kilos de gestante en el año, que son casi 300 kilos por ciclo. Es un dato a tener en consideración. Si nosotros decimos 2 kilos por 115, sumados solamente 230 kilos de gestación. No alcanza.
falta. Hay que revisar cómo estamos racionando. Y si los valores están muy por debajo, también algo está mal. Estamos racionando de menos y seguramente lo vemos reflejado en condición corporal. Se recomiendan 2 dietas de gestación basadas en el desarrollo del lechón y glándula mamaria. Esta información que está aquí muestra los niveles de lisina digestible sugeridos en primerizas antes y después de los 70 días de gestación. Entonces, la gestación temprana, en la gestación en la que nosotros tenemos 30 días para manejar condición y 30 días más para sostenerla, ¿no? Le pide esos valores que están ahí en gramos diarios de lisina, ¿no? Pasados los 70 días de gestación, el requerimiento es mucho más alto. De esto ya hemos hablado alguna vez. ¿Y por qué es mucho más alto? Porque la hembra empieza a formar glándula mamaria y a formar los hígados, perdón, los órganos internos de los lechones que ella está cargando, más la fibra muscular de estos mismos lechones. De hecho, de otra forma, está buscando aminoácidos, buscando proteína para el desarrollo de pezones y para aumentar el peso de sus lechones al nacer. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto? Muy pocos, porque verdaderamente los valores son bastante elevados. Lo que va a pasar es que la hembra descompone masa corporal para formar a sus lechones y por lo tanto la hembra empieza a adelgazar, pero no lo notamos, porque si la pesamos, de repente pesa lo mismo, porque lo que ella está haciendo es movilizar masa muscular para que su lechón tenga más músculo, es decir, no bota la proteína. Se queda dentro del sistema, pero ya no lo tiene ella, lo tiene la cría. Entonces, tenemos que buscar la manera de evitar que esta hembra se descomponga. No nos podemos olvidar que las genéticas actuales, las cerdas, mantienen un crecimiento hasta el tercer parto. Y justamente en esos 3 primeros partos es donde esperamos la mayor productividad. Si no cuidamos este detalle, la hembra empieza a desgastarse y no va a llegar ni a los 5 partos que les mencioné en la lámina 2. De repente no llega ni al tercero. Entonces, ojo aquí, yo sí sugiero hoy 2 dietas de gestación, ¿no? Y la segunda, con niveles incrementados de aminoácidos, hay una tabla para esto, la ofrecen los proveedores de genética. No es simplemente darle más, es aumentar los niveles de aminoácidos, no necesariamente el de energía, porque si le damos más energía, lo más probable es que tengamos sobrepeso. Esta lámina muestra cómo el lechoncito va incrementando el tamaño de sus órganos internos y el crecimiento del feto en general a partir del día 65-70 de la gestación, ¿no? Cómo crece la placenta, que es la que menos crece, corazón, hígado y tracto gastrointestinal. Para esto, la cerda necesita proteína y aminoácidos adicionales. Para esto también, esas son las glándulas mamarias. Fíjense, alrededor del día 50, la hembra empieza a requerir más proteína para que esa glándula mamaria crezca. Si la glándula no crece, no va a haber leche suficiente. Así la hembra está en buena condición. Reparto, nosotros, lo digo, conozco muchas granjas en el Perú, todos dábamos 3 kilos entre el día 100 y el día 115 y muchos lo único que conseguíamos era engordar a las marranas y empezar a tener problemas preparto o en el parto, ¿no? Siempre decía yo, no, pasa que la hembra está gorda, las hormonas sexuales son lipotrópicas, se quedan atrapadas en la grasa y por lo tanto no hay un estímulo suficiente para que el parto ocurra. Y eso es solamente una parte de la verdad, porque también lo que ocurre es que estos niveles de grasa generan algunas sustancias como leptinas que influyen en el apetito de la cerda. Entonces no solamente van a afectar la realización de parto como tal, sino incluso le van a afectar el apetito a la cerda después de parir, porque la cerda considera que está en buen peso y no necesita comer más. Y lo único que pasa ahí es que ella degrada su condición, no come suficiente y cuando le toca destetar y volver a ovular, no tiene reservas para hacerlo. Entonces, más bien ahora, ¿qué hago? Me apunto hacia, solo en las primerizas, si están muy delgadas, darles un extra. Pero lo que sí hago es poner dietas más ricas en fibra para que la sensación de saciedad de la cerda sea la predominante.
¿no? Le vamos a dar 1 kilo más, pero le damos afrecho con melaza o sea, no tan consistente lo que le estamos dando adicional. Y buscamos laxarla, buscamos ayudarla a que sus procesos digestivos sean adecuados, porque cuando llegue a parir queremos que coma mucho y que coma rápido, ¿no? Hay que observar en esta etapa la calidad de las heces, hay que ver que las cerdas no se estriñen, mucha agua, mucha fibra. La de la foto no está comiendo paja, está haciendo el nido, le ponen la cama para ayudarla a tranquilizarla, ¿no? No olvidarse, hay una regla práctica que dice que por cada 10 kilos extra que la cerda comió durante la gestación, va a comer 1 kilo menos diario en lactación. Entonces, si en vez de darle 2.200 diario, que es lo recomendado, le damos 2.700 por 40 días, tenemos 20 kilos extra. Cuando la marrana llega a maternidad, ya no va a comer los 6 kilos diarios, sino solo 5. Así de crítico es. O sea, el kilo extra en gestación, cuando llega a maternidad, pesa muchísimo, es 15% del consumo total. Y esa cerda que come poco pierde condición, no produce la leche que queremos, se adelgaza, empiezan las escaras, la cerda que perdemos, la cerda que tenemos que dejarla pasar un celo. Y eso, al final, es dinero. Y probablemente animales perdidos. Esta gráfica de acá muestra las curvas hormonales en la zona cercana al parto. Voy a mover esta imagen porque me tapa. Ahí está. ¿Me ven todavía? Porque se fue la pantalla. ¿Hola? Sí, sí lo Sí, vemos. sí. Ah, ok, perfecto. Estas son las curvas hormonales cercanas a parto. ¿Ok? Prolactina y oxitocina van subiendo, la producción lechera y las contracciones y bajada de leche producidas por estas dos. El estrógeno va bajando y sobre todo baja la progesterona. ¿Qué pasa cuando un animal está muy gordo? Este nivel de progesterona no baja y como no baja, el parto se demora. Entonces, hay que tener todas estas consideraciones, no solamente que no había suficiente estímulo para el parto, sino que además la curva hormonal no motiva al animal a parir y ahí empezamos a tener mortalidad embrionaria. Y eso sí es un problema. Toda la nutrición que manejamos en los 115 días de gestación previos está o debería estar orientada a obtener la mejor curva hormonal posible en el preparto. Es decir, los mejores niveles de prolactina, mayor producción lechera, los mejores niveles de oxitocina para que las contracciones naturales ayuden a expulsar lechones y placentas y que estrógenos y progesterona disminuyan lo más rápidamente posible. Entonces, no se trata solamente de nutrirla para que pese el lechón, nutrirla para que tenga leche, sino brindarle los minerales, las vitaminas, incluso el calcio, todo lo necesario para que estas curvas hormonales nos ayuden con la performance del animal. Se congeló. Aquí está. Ok. Otro detalle a considerar en estas hembras que vamos llevando ya ahora de gestación hacia maternidad es la condición corporal. Nosotros deberíamos medir condición corporal al destete, tocando a la hembra, ojalá pesándola, pero a veces pesarla es un estrés extra para el cerdo y para el operario. Y de repente no es necesariamente representativo porque hay animales muy grandes, con huesos pesados, muy largos, pero que están delgados. Entonces tenemos que optar por el caliper. ¿Ok? Los calipers de hoy vienen franjeados en colores, amarillo, verde, rojo, nos indican si la hembra está en buena condición o no, de frente directamente. De la otra manera, se habla de 12 o 15 puntos de caliper. Es una herramienta que está disponible hoy, realmente muy accesible. Antes era como que no se encontraban, pero hoy día se consiguen hasta de fabricación nacional. Y el operario tiene que estar entrenado en el uso del caliper. Yo recomiendo revisarlas al destete y a los 30, 60 y 90 días de gestación para saber cómo se ha evolucionado y anotar el dato que obtenemos. Si las podemos pesar, fantástico. Si les podemos medir grasa o sal, también. Pero el caliper es una manera rápida y muy directa de poder anotar la condición de la cerda.
y ponerle una tarjeta. Rojo tanto, verde tanto, en tal fecha y en tal fecha. ¿Qué esperamos observar? 25 kilos de ganancia neta de peso por ciclo en adultas. O sea, desde que la servimos hasta que llega a parir, la cerda podría ganar 25 kilos de peso. Las adultas, las primerizas hasta 45. Se los dije al principio. 140 kilos más o menos una primeriza al ser servida, no nos fijamos en el problema de patas y cuando tiene 185, 190, llegando al primer parto, ya no puede caminar. Consideren que equivale, si habláramos de humanos, ¿no? Equivale a incrementar 30% del peso corporal en 4 meses. Entonces, si uno pesa 70, significaría ganar medio kilo diario en 4 meses. Es una locura. No nos podríamos mover. Entonces, establecer esta medición visual, manual, ¿no? Porque yo siempre sugiero tocar a los animales. La definición era bastante larga, pero uno ve ir a la hembra y debe poder notar si la hembra está muy delgada, las puntas de anca, punta de cadera, y tocarlas. Obviamente no tocar el hueso, pero pasar la mano y rápidamente detectar que no hay grasa entre la piel y la cabeza del hueso o hay muy poca grasa. Cuando eso es muy rápido, definitivamente estamos hablando de una cerda condición uno como la que está a la izquierda. Cuando demoramos y no encontramos el hueso, es una cerda como la de la derecha, que está excesiva de peso. Yo miro aparte la parte inferior, donde nace la glándula mamaria. Si la cerda está redondeada ahí, significa que está con acumulación de grasa en esa zona. Ninguna de esas tiene ese detalle, porque todas son destetadas y tienen la glándula medio caída. Pero digamos que a mitad de gestación, si la vemos redondita por atrás, no encontramos los huesos, estamos hablando de un animal excedido en peso, ¿no? Y el caliper lo confirmaría. Ahora sí, llegamos al manejo en maternidad, ¿no? Esta es una foto que es histórica, es una Meishan, esta foto debe ser más o menos del año 90, cuando las líneas hiperprolíficas empezaban a hacerse conocidas. En este caso eran las líneas orientales, luego se supo que se podía trabajar cosas similares con las líneas occidentales. Pero es importante porque hoy día ya empezamos a hablar, como les dije, de 16 nacidos con algunas ventajas, más lechones, con desventajas, normalmente un poco menos de peso. Entonces hay que orientarse a 3 o 4 detalles principales en esta etapa. La alimentación de la cerda como tal, en maternidad, el manejo del parto, el manejo temprano del lechón, qué se hace, qué no se hace hoy, y la lactancia en primerizas, que suelen ser los animales que más problemas nos dan en todas las operaciones. Para garantizar una buena alimentación en maternidad, tenemos que tener acceso libre al alimento. Espera un segundo, creo que mi pantalla está muy oscura. Voy a prender la luz. Las otras charlas eran saliendo del verano, no se iba la luz tan rápidamente. El acceso libre al alimento desde el día segundo después del parto, ¿ok? Atendiendo a la condición corporal. Si es una hembra gorda, probablemente no querremos darle un acceso libre, pero aún así tenemos que considerar que ella necesita llenarse de energía para producir toda la leche necesaria. La dieta debe ser adecuada, recomendaciones de casa genética, sugerencias de algunos consultores que siempre hay que considerar. Esta dieta debe ser siempre palatable y tener adecuados niveles de fibra. Yo además adiciono grasa. ¿Por qué? Porque la grasa, al ser metabolizada, genera poco calor metabólico. No, no poco, pero menos calor metabólico que los carbohidratos. Entonces, tenemos un animal que queremos que coma, hablamos aquí de 20.000, 22.000 calorías día, y si se lo damos todo en granos, definitivamente el calor corporal de esa cerda va a ser muy elevado y en algún momento el calor le va a jugar en contra y no va a querer seguir comiendo. La grasa genera menos calor metabólico y digamos, ese bloqueo por calor corporal demora un poco en producirse. La grasa tiene que ser de primera, no podemos darle aceites de mala calidad porque definitivamente generaríamos úlceras, rechazo al alimento, lo cual sería peor.
¿no? Entonces, una grasa de buena calidad, comparable a la grasa que solemos recomendar para las dietas de lechones. Comedero limpio cada vez que se racione. Aquí estamos hablando de mínimo 4 ofertas de alimento al día, ¿no? Asegurarse de que el animal se pare y coma. La que no se pare y no come, algo tiene y hay que ir a observarla. Si el racionamiento es manual, como les digo, 4 raciones al día. Yo he visto gente que hasta hace 6, de a kilo y medio, dependiendo de la hora. Ya no veo mucha gente dando alimento húmedo, porque eso a veces genera una fermentación demasiado rápida y el animal rechaza el alimento. Lo que sí vemos es comederos que permiten a la hembra mojar ella un poco, ¿no? Hay animales que sí prefieren el alimento húmedo, pero no todos, ¿no? Y los que tienen el chupón directamente encima del comedero habrán podido observar que a veces el comedero está lleno de agua y la hembra no puede comer. Entonces tiene que permitirle cierto nivel de mezcla a un lado del comedero, pero no totalmente. Alimentar de noche es una buena idea. Ya hay investigaciones que demuestran que casi un 60% del consumo, cuando es ad libitum y digamos de un dosificador, no de una persona que racione, se dan entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Entonces, los animales les gusta comer de noche. ¿Por qué? En gallinas, ¿no? Por ejemplo, se dice que en las etapas de evolución, la gallina era un animal que todos los otros animales se comían. Entonces la gallina vivía escondida de día, comía de noche y ponía los huevos de noche, que es lo que suele ocurrir. La cerda es un animal que también fue siempre víctima, está en la base de la pirámide alimenticia, todos se comen a los cerdos. Entonces es muy probable que en las etapas de evolución haya sido un animal que prefería el movimiento nocturno, lejos de la vista de los predadores, y comía con poca luz o escondida. Nosotros necesitamos un poco de luz, sí, para atender a los lechones, pero la sugerencia de probar de alimentar de noche eh, está ahí. La estoy viendo caminar en algunos lugares. Yo sé que es difícil porque a nadie le gusta trabajar de noche, pero de repente se puede conseguir ciertos ajustes con el horario del personal para animarlos a que si no se pasan toda la noche en granja, por lo menos un residente que raciona hasta las 8, una a las 6, una a las 8 y que otro entre pues 4 de la mañana, por ejemplo, y una segunda ración a las 6 y podríamos ver alguna mejora en el consumo, ¿no? Dentro del manejo de maternidad, hablamos del manejo de parto. Fíjense los datos que les pongo ahí, 21 a 23 grados durante el parto. La mayoría de nosotros lo ha hecho mucho tiempo. Manejábamos la maternidad para el lechón y en realidad siempre hemos debido manejar la maternidad para la marrana. 23 grados para las condiciones de humedad que hay en el Perú, sobre todo en nuestra costa, es frío, se siente frío. A esa temperatura la marrana pare tranquila y incluso algunos sugieren que la temperatura debería bajar hasta 19 en el momento de parto. Lo que no tenemos son esas humedades óptimas, menores de 65. Todo el Perú tiene humedades, costa y selva, sierra no, pero costa y selva están por encima de 65, 75, 80 es lo normal, ¿no? Humedad más frío o más baja temperatura, la sensación térmica es de más frío. Es incómoda para nosotros y por eso tendemos a abrigar a los cerdos. La cerda se puede manejar, no es óptimo que la humedad sea muy alta, pero poner deshumecedores tampoco es una buena respuesta, no en una granja al menos. Deberíamos garantizar una suave corriente de aire de 1 metro por segundo. No se ven muchos anemómetros en crianza de cerdos, pero ya empiezan a verse. Los vemos mucho en avicultura. Sugeriría, se consiguen por internet, por valores realmente razonables, por menos de $150, buenos equipos que permiten tomar decisiones, ¿no? Cuando el viento es muy fuerte, uno pone el anemómetro contra el viento, ve la velocidad y decide subir más o menos la cortina o abrir de qué lado la cortina para que la velocidad de aire alcance los valores que menciono de 1 metro por segundo, que es una suave brisa, pero que ayuda a enfriar el aire y ayuda a disminuir el estrés de la cerda que está pariendo.
Cuando la cerda está pariendo, su temperatura corporal puede llegar pues a los 41 grados, 42, de sus 39,5 normales, ¿no? Entonces requiere frescura. Algo que cada vez se discute más es la inducción de partos. Yo antes decía, pare la mitad del cuarto, induzcan la otra mitad para que la separación de fechas de nacimiento no sea muy amplia y podamos manejar una edad más homogénea al destete. Hoy día hablamos de menos del 30% de marranas para ser inducidas, enfocándonos en hembras viejas, que tienen probablemente una curva hormonal menos potente o más cuerpo para repartir la hormona y por lo tanto el efecto es más tenue, o hembras con historia de mortinatos a las que tenemos que ayudar, ¿no? Supervisar a las cerdas cada 20 minutos, llevar un registro, si hay contracciones y no lechón, considerar una palpación para ayudar a salir al lechón, es decir, hay trabajo de parto pero no sale el lechón, debe haber alguien atorado, usamos la mano, ya saben, inmediatamente una inyección parenteral antibiótica. Y si no tenemos trabajo de parto y vemos al animal con una camada de poco tamaño, considerar frotarla, ayudarla a reiniciar el proceso antes de poner las hormonas, ¿no? Porque a veces las hormonas son demasiado potentes, las inyectables, y generamos más bien más problemas que beneficios. Las maternidades deben ser zonas tranquilas. Es muy común llegar y escuchar al maternero escuchando reggaetón a todo volumen. Dicen que las cerdas están acostumbradas, pero yo, si van a poner música, prefiero poner una música suave que opaque los golpes de fierros de la jaula o las puertas que a veces se golpean, ¿no? Los cerdos tienen una capacidad auditiva mucho mejor que la nuestra. Entonces, la música muy estridente, sea cual fuera, no les es necesariamente agradable, ¿no? Esta lámina solamente para recordarles, la anterior decía 65% de humedad y 21-23 grados. Nosotros estamos ubicados en una zona tropical con temperaturas cálidas por encima de 23-24, ciclos húmedos 80, 100% de humedad ambiental y también ciclos secos alternados. O sea, tenemos realmente condiciones poco agradables, ¿no? Decíamos antes, como acá no llueve, es muy fácil criar cerdos, la instalación es barata, no pasa nada. Ok, eso es cierto, la instalación es barata, pero el ambiente no necesariamente es cómodo totalmente para los animales, ¿no? Nosotros vivimos entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, y ahí están las zonas tropicales. Esta lámina sirve lo mismo para los cerdos que para cultivar café. En esa zona que se cría, se siembra el café con clima tropical. Entonces, olvidémonos un poco de que estamos en una zona donde el clima es fantástico. Igual tenemos que manejarlo y ayudar a los cerdos a adaptarse a ese clima, porque no les brinda las mejores opciones. Vamos ya avanzando, ya estamos cerca al final. Manejo temprano del lechón, 35 a 38 grados en el nido. Ya no hablamos solamente de debajo de la campana, hoy hablamos de nido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de enfriar a la cerda. Entonces, si vamos a trabajar un galpón de 18 o 20 grados, el lechón necesita nido, con campana no es suficiente. El nido puede ser de madera, de plástico, un foco infrarrojo, una campana a gas y protección, algo de cama, dependiendo del tipo de instalación que tengan, piso ciego, si es que el piso es plástico, almohadillas de caucho sobre el piso, si es que es cemento. Hay que buscar tener la mejor temperatura posible para el lechón en el nido y enseñarle a entrar al nido. Siempre habrá lechoncitos que duermen fuera, ¿ok? Pero hay que tratar de tenerlos en el nido para que vayan ellos identificando la zona de calor. El secado de lechones es básico, papel, paño, polvo secante, la tecnología que quieran usar, pero el lechón tiene que ser secado inmediatamente después que sale del vientre materno, ¿no? Tratar de tomar el calostro en los primeros 30 minutos, ojalá 250 centímetros cúbicos. Cuando se ha medido, los mejores animales llegan a 200, 180 los más grandes, y hay algunos que apenas pasan los 30 o 40 centímetros cúbicos. Hay que ayudarlos. Todavía nosotros vivimos en una zona privilegiada donde podemos contar con mano de obra competente a un costo razonable, ¿no? O sea, si ustedes ven una granja en Europa y se enteran lo que gana un maternero, definitivamente el hombre no dedica
dedican 15 segundos al lechón. Y cuando uno les pregunta, ¿y la toma de calostro? Ah, el que veo tomando calostro lo marco. O sea, esa es toda su labor, ¿no? No, no prestan la atención que nosotros podemos prestar. El split sucking o el amamantamiento separado, esto que en una camada muy grande, entonces hacemos lactar a los chiquitos y separamos a los grandes en una caja, luego soltamos a los grandes y a los chiquitos, guardamos a los chiquitos un rato. Ese tipo de amamantamiento temprano solamente para las camadas muy numerosas, 16, 18, 20, mientras estén tomando calostro. Cada vez más hay partos de 20, muy frecuentes. Y dentro de todo este proceso temprano, un manejo de camadas de vallicos, 14 o 15 lechones saludables y vivaces. Ojo, no mandemos los casi muertos todos a una valliquera, porque la valliquera se le van a morir los lechones y ella va a entrar en celo en maternidad. Los lechones que traslademos, los que reacomodemos, tienen que ser saludables y vivaces. Un animal listo a lactar. Uno muy, muy débil, pueden hacer la apuesta con leche artificial, separarlo en una caja, a veces funciona mejor. Hay sistemas para eso, con campanas, con mamaderas especiales, con surtidores de leche especiales, para los muy, muy, muy pequeños que no estén en condición saludable o vivaz. Dependerá de ustedes si quieren apostar por salvarlos. Pero los que les van a poner a la valliquera tienen que ser saludables y vivaces. Si no, perdemos al lechón y a la hembra. Cuando ya han pasado las primeras 48 horas, fíjense, antes yo decía tatuado entre las 6 primeras horas de parto y si no, aquí es robo. Es lo que decía todos los dueños. Aprendí que con adecuado control y si podemos esperar un poquito al tatuaje, al descolado, etcétera, el animal responde mucho mejor. Yo siempre decía, no, todo de un solo golpe es un solo estrés, pero el lechón es muy pequeño. Démosle un par de días, una buena toma de calostro, un día de buena temperatura y tatuemos a los 2 días posparto. Hagamos la prueba. Yo ya en muchos lugares no descolmillo, ni siquiera despunto. Hay gente que no está de acuerdo porque hay demasiado problema, hay casos de epidermitis, etcétera, pero prefiero no hacerlo por la cantidad de mano de obra que me irroga, la cantidad de gente que tengo que poner, que mucha gente no está muy bien preparada, no está dispuesta a hacerlo de buena gana y el resultado no es bueno. El tatuado incluso empecé a considerar tatuar 1 o 2 lechones por camada. Y estoy observando, lo vi alguna vez en Estados Unidos, usan un martillo y tatúan la paleta del cerdo. Cargan de tinta, le dan un martillazo y quedan los números impresos, ¿no? ¿Para qué? Para no tener que tatuar, si hay 100 nacidos, 100 orejas. A pesar de que lo que tienen ahí en el fondo es una máquina tatuadora, es una máquina que le llaman la procesadora de lechones, levantan el lechón, estiran la oreja y la máquina solita tatúa. Pero todavía no he visto ninguna en Perú, me imagino que alguien debe tener alguna. Pero en nuestro caso es agarra el lechón, tatúa, abre el tatuador, límpialo bien, fíjate que no lleve pelusas, que no haya hongos, etcétera. Cuando podemos identificar 2 lechones por camada, lo cual nos daría un 20% de animales identificados del total, sería muy fácil buscar 4 o 5 en un corral y sacar la edad promedio. Los que venden tinta no les gusta la idea, pero simplifiquemos la labor, consideren que la gente podría dedicarse a otras labores más exigentes o más productivas, ¿no? Ligar el cordón umbilical, eso sí, inmediatamente después del parto, no lo jalen, líguenlo a unos 10 centímetros y remójenlo con yodo, hierro a todos, esto sí, tercer día, hay algunos productos diferentes hoy, es interesante, pero hay que ponerlo de todas maneras. Algunas personas he escuchado que recomiendan más de los 200 miligramos, dependerá que observan si los lechones de repente están o anémicos o alguna consideración, ¿no? Y hacer los traslados necesarios, ¿no? Es mejor, bueno, ahí salió medio en inglés la palabra, es mejor no trasladar a trasladar mal. No se trata de tener 12 lechones en cada marrana, no. Se trata de poner los lechones donde pueden ser atendidos. Si la marrana tiene 14 pezones hábiles, pónganlos ahí. Y la que tiene 12, dejémosle 12. Pero no pongámosle 10 porque los vi todos del mismo tamaño, no tengo dos más para poner. No, hacer el traslado necesario. Y no mover animales enfermos. Prefiero crear una zona de atención especial para animales enfermos a ponerlos a competir con otros 11 vivaces o viables.
¿no? El animal va a perder y lo vamos a perder más tarde o más temprano. Entonces mejor separémoslo a un sitio donde podamos darle una atención especial y no comprometer el desarrollo de ese animalito si es que de verdad creemos que podemos salvarlo. Como, es algo lo- La lactancia en primerizas es un tema que cada vez nos rompe más la cabeza. Comen menos que una hembra adulta en maternidad, es normal. Por eso se recomiendan dietas especiales más concentradas, ¿no? O sea, que si la hembra adulta en 6 kilos come toda la energía y proteína que necesita, la primeriza debería poder comerlo en 5, ¿no? Todos los niveles concentrados. Tenemos que estimular su producción lechera y eso se logra también colocándole lechones vigorosos, lechones que jalen, ¿no? Ocupar el 100% de sus pezones. Si tiene 14 viables, 14. No los va a lactar los 21 días. Vamos a destetarla de repente 2 o 3 días antes. O si la vemos perdiendo condición, vemos la manera de ayudarla. Pero si no trabajamos esos pezones, toda esa línea de pezones en el primer parto, en el segundo parto no van a trabajar. Entonces, si le ponemos 9 lechones, porque antes lo hacíamos así, hay que cuidarla, que lacte menos, a la siguiente vuelta esos pezones no trabajan. Necesitan trabajar. Podemos darle 18 días de lactancia como mínimo y al destetarla no servirle inmediatamente, sino darle un periodo de descanso, o sea, hasta que la banda o el cuarto la alcance, ¿no? Manejarla con hormonas para que no se le adelante el celo y servirla con el resto del grupo, ¿no? Esto le va a dar un periodo de descanso uterino, mayor recuperación, va a poder recuperar un poquito más de peso y esperamos que con una dieta adecuada nos dé una ovulación potente, importante, ¿no? Y no tenga un síndrome de segundo parto por una lactancia muy, muy exigente, ¿no? Como siempre, evitar el estrés en primerizas es la clave. Conclusiones, me parece que me he saltado una lámina, al final la vamos a revisar. El mejor manejo posible de las hembras gestante y lactante o del paso de la hembra por la gestación y lactación se inician con un correcto levante de chanchillas, una correcta selección, patas, pezones, vulva. No seleccionen animales enfermos, no seleccionen animales con defectos muy notorios, salvo que fuera una emergencia. Alguna vez lo he hecho por poblar muy rápidamente un plantel, pero tengan en mente que esos animales van a durar solamente 2 o 3 partos y adviértanselo a los dueños, porque digamos, son medidas desesperadas, ¿no? Fallaron las abuelas, hubo un paro, no llegó el semen, no se pudo servir la abuela en el momento, falló el vuelo, porque también pasa con animales de importación. Lo mejor sería tener un animal 100% respaldado, pero si no lo es y es una emergencia, anotarlo, tenerlo en cuenta y estar dispuesto a eliminar esa hembra en el momento adecuado. ¿No? No agarrarle cariño y decir, no, pobrecita, que se quede una vuelta más, porque acá la productividad es la que manda. La detección de los celos tempranos, la inducción con ese macho que está ahí en la foto es un macho que lo arrastra un carrito y a unos 20 metros hay una persona con un joystick moviendo el carrito para que esté 2 o 3 minutos por cada 5 o 6 marranas, ¿no? Lo importante es que la detección de celos sea temprana, que haya celos detectados, que la gran mayoría de hembras se sirvan al segundo o tercer celo de repente, pero que haya celos tempranos. Hembras que no entran a celo antes del sexto mes, realmente no recomiendo dejarlas en el sistema productivo. La otra parte de la charla, la condición corporal, independientemente de dónde se encuentre la cerda, sea en gestación o en maternidad, es clave. Si nosotros dejamos que una hembra muy flaca sea servida, es o un parto bajo, o una reabsorción de embriones, o un aborto seguro, o un parto muy malo. Porque también te pueden parir 5 o 6, que comieron los 300 kilos de gestación, van a comer más o menos 150 de lactante, vas a vacunar, vas a gastar tiempo, mano de obra y te va a parir 6 lechones. Entonces la condición corporal tiene que ser la correcta en todas las etapas. No se olviden que los cerdos que comen más en maternidad rinden mejor en el siguiente parto, porque les alcanza para producir leche, si son hembras jóvenes les alcanza para seguir creciendo y además para recuperar útero y ovular en forma potente en el siguiente celo. Por el contrario, los que comen en exceso en gestación tendrán problemas de consumo en maternidad. Entonces, estas dos frases están juntas justo para mostrar que esto es un ciclo.
con ida y vuelta, completo. Si no cuidamos el consumo de maternidad, la hembra en la siguiente vuelta no va a ser una buena gestación. Y viceversa, si no la cuidamos en gestación, si le damos más de lo que necesita, nos va a ser una mala lactancia. Y ya sabemos que con un par de vueltas de esas, la hembra se va normalmente de descarte. No olvidarse que hay una necesidad muy clara en la gestación tardía, crítica en términos de formación de pezón y formación de lechones, ¿no? Que son en estas camadas cada vez más grandes puntos críticos, ¿no? Yo sé que en muchas granjas es muy difícil dar 2 dietas de gestación, pero los resultados están a la vista. Entonces hay que encontrar la manera de poder adoptar ese principio. Muchas gracias. Eh, Espero que la presentación haya sido de su interés y estamos abiertos a preguntas. Creo que, Marcela, ¿tú diriges las preguntas? Sí, 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 Augusto, gracias. De hecho, ya las tenemos las preguntas acá en el chat. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la dosis ideal en la inseminación intrauterina? Hay diferentes opiniones, 30, 40 y 50. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, ahí se convierte en un tema de costo. Mm, Al poner una intrauterina profunda, definitivamente el primer concepto, el que todo el mundo decía antes, es usamos la mitad de la dosis. Y he visto gente comprar dosis normales, comprar un catéter intracervical profundo y poner media dosis, o sea, 60 ml de una dosis de 120 y obtener buenos resultados. Pero lo razonable es trabajar con sistema. Yo prefiero, ya que vamos a usar menos, trabajar con 50 centímetros cúbicos. ujú, No tan poquito como 30, porque si fallan, o sea, a pesar de que estamos poniendo eh, 2.000 y pico millones de espermatozoides, o sea, necesitamos 15 buenos, 20 buenos, ¿no? mm, Pero preferiría asegurarme y algo en lo que yo nunca escatimo es en la calidad, por ejemplo, de los dilutores y de los equipos que se usen, porque por ahorrarnos unos 10 centavos en un catéter o 10 centavos en la dosis proporcional de dilutor, podemos arruinar el resultado en una hembra que hoy día vale $500 en el mercado, ¿no? Entonces no solo se trata de qué dosis usan, sino que todo el paquete tiene que ir adecuadamente respaldado, ¿no? claro, o sea, 50 sería una mejor cantidad de Si lo que me dosis, está usar diciendo es buenos 50 dilutores. centímetros cúbicos, esa es mi idea con 2.800, 3.000 millones de espermatozoides en concentración. Ujú, sí, perfecto. Gracias, Augusto. Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué puedo hacer con hembras con celo silente? ¿Recomienda algún tratamiento o descartar? Si son chanchillas y te das cuenta que son silentes, significa que las has encontrado en celo a los 220, 230 días. O sea, no las pescaste en la etapa que tenías que pescarlas. Yo miraría todo, revisaría todo el proceso. Como les dije en un principio, si la persona encargada de detectar celo hizo su trabajo y la hembra no mostró el celo, el problema es del animal. Pero si el problema es que pasar el macho, es que lo pasean como perrito y no le dan los 15 minutos por cada 20 hembras, si no entra al corral, si no siquea, si no huele, si no saliva, entonces el problema no es ni del macho ni de las hembras, el problema es el operario. Cuando Ujú, ustedes puedan garantizar, y créanme que son de la gente más difícil de conseguir, una persona suficientemente paciente para llevar al macho todos los días de la semana y estar una hora invertida en buscar celos, y el hombre les dice, esta de acá, celo silente, cuando es esa la situación, la hembra se va. Cuando es incierta la forma en que desarrolla su trabajo el operario, yo le daría a la hembra una opción, ujú, ok, o sea, mucho entra a tallar el tema de manejo, ¿no? definitivamente. Ujú, Esa es una parte, o sea, en las granjas muy, muy grandes, siempre eres dependiente del operario. Yo lo he visto, así es. planteles de 6.000 hembras, un hombre paseando el macho y anotando si la hembra entra en celo o no. En las de corral colectivo, un poquito que el sistema se ha simplificado, porque los machos están encerrados en corrales, el macho encerrado, no sale, que Mm, tienen unos huequitos en la pared.
Y las cerdas que tú asumes que ya están preñadas o las chanchillas que vas a preñar buscan al macho y meten la nariz por ese huequito para olerlo, porque ni siquiera lo ven, Mm, lo huelen. Y en ese huequito hay un marcador de tinta. Entonces las hembras que tienen la nariz marca el pintada, hocico, claro. marcas los celos. Y entonces el hombre las retira, las lleva a la jaula y las insemina, ¿no? Ahí como que la detección es más o menos más fácil. Pero si no, en planteles de 3.000, 4.000 hembras, se pasea al macho en un carrito para que hociquee y huela. Y la finura del manejo del hombre es la que decide, la que, digamos, influye en la buena detección o no. Ujú, perfecto. Gracias por la respuesta. Acá tenemos otra pregunta. Cuando se insemina y la chanchilla tiene la vagina corta, es decir, el catéter no entra, no tiene el tamaño normal, sino solo un poco y choca a cervix o no deja avanzar más, ¿hay algún problema o puede ser signo de descarte? Aparentemente es una vagina con poco desarrollo. Habría que ver el Ujú, peso del animal, el tipo de animal. eh, Y, o sea, es tan simple como, digamos, si servimos 10 y en esas 10 el catéter que mide más o menos 40 centímetros entra 30 y en la otra entra 10, esa hembra tiene un problema. De repente no es necesariamente que la vagina sea corta, podría haber un tumor en el camino o, dependiendo del tipo de catéter que usen, porque generalmente los de foam no pasa eso, pero los que usaban antes en forma de berbiquí, era ujú, muy sencillo si el operario metía el catéter hacia abajo, desgarrar la salida del uréter. Entonces no avanzaba porque estaban metidos en el uréter y no habían llegado a la cervix. Depende de la habilidad del operario. mm, nuevamente, ¿no? Así es, Ok, perfecto. Entonces, la posibilidad es que se esté utilizando, se esté operando mal el catéter o que haya algún problema con la hembra, ¿no? así Internamente. es, así Ujú. es. Ok, acá tenemos otra pregunta. ¿Cuándo recomiendas hacer uso de una prostaglandina durante el parto y cuándo hacer uso de una oxitocina durante la misma? Prostaglandina la uso como sincronizador. Ujú, Como les dije, yo antes esperaba que pariera medio cuarto y luego sincronizaba la otra mitad. Hoy día primero hay que tener parámetros claros, conocer la gestación, la duración de gestación promedio de la granja, ¿no? Las híbridas cada vez tienen gestaciones más largas. Yo trabajo en cerdos del año 90, la gestación promedio era 114 días. Hoy día, 30 años después, ya vemos granjas con 116 punto algo. O sea, ya nos vamos avanzando hasta el 117, ¿no? ¿Y por ujú, qué? Porque cada vez hay más lechones. Y esto es todo ah, un trabajo hormonal y de desarrollo, ¿no? Entonces, si una granja nos dicen en la gestación promedio es 116, no vamos a pretender sincronizar partos a los 114. No es una buena idea. Entonces yo esperaría todo el lote hasta el 116 y si me queda un menos de un 30% sin parir al día 117, insemino, o perdón, induzco a esas. ujú, Ahora, existen otros productos en el mercado hoy día, ya no solamente prostaglandinas, hay otras opciones que es cuestión de ir explorándolas, que no solamente inducen, sino que acortan el periodo entre la inducción y el parto. Porque normalmente uno induce ujú, y espera el parto a las 24 horas siguientes. Hoy día hay productos que trabajan más rápido. En el caso de la oxitocina, yo soy hoy un enemigo de la oxitocina. O sea, no la recomiendo en el parto salvo que veamos un animal muy cansado, sin contracciones y que veamos que por lo menos hay 10 lechones afuera. Antes decía 8, pero hoy día con partos de 14 o 15, yo diría que 10 lechones es el punto donde si tú ves que el animal ya no contrae, pero asumes por promedios de granja que podrían haber adentro lechones, ahí le pondría la oxitocina. Pero no haría nada de eso si es que, y nuevamente, si es que no veo que el colaborador estuvo frotando al animal, le puso estos aceites alcanforados en pezones para ayudarla a bajar la leche.
La bajada de leche se produce por oxitocina y las contracciones también. Entonces las frotamos y tenemos doble beneficio. Oxitocina para mejorar contracciones y botar, si es que hay lechones, los lechones, y si es que hay placentas, las placentas, y ayudar a la bajada de leche. La oxitocina es un buen producto. El tema es que no estamos ahí siempre y de repente, por hacerlo más rápido, la ponen antes o ponen mucha y las contracciones son muy potentes y pueden llevarnos más bien a un problema más que un beneficio. Ujú. Perfecto. Ok, Augusto. Creo que esas son las preguntas del día de hoy. De verdad que muchísimas gracias por A ustedes, compartir tu experiencia. Ha estado muy interesante. Eh, yo creo que algo que queda claro es bastante la importancia del operario en maternidad, ¿no? Eso es algo que perdura y sigue siendo bastante relevante para el manejo de la maternidad y lactación en nuestro país, ¿no? así es, así es. Ujú. Así es que, bueno, muchas gracias a todos No, también gracias a por haber ustedes. participado. Y nada, nos vemos el próximo mes Sí, con nos vemos en otro, un con, mes, ot- nos vemos en con un un mes. nuevo tema. Así es. Sí. Y un nuevo Listo. presidente. ¿Verdad? Cuídense. ¿Verdad? Y Gracias. Buenas cuídate también, noches. Augusto. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.